Y ya está con nosotros Juan Lagos de la Fundación para el Progreso. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Francisco? Me gusto tenerte de vuelta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el libro esta semana, El Juan? libro de esta semana es Anarquismo, una historia, editado por Magdalena Mervilá. Es una obra conjunta que explora las diversas facetas y manifestaciones históricas del anarquismo a través de los tiempos. Es un análisis detallado de las diversas manifestaciones, tanto prácticas como teóricas, de este fenómeno que resulta tan complejo, como movimiento teórico, como movimiento político y también como movimiento social. Bueno, siempre le dedicamos una parte de esta conversación a hablar sobre el autor del libro, pero ahora esta es una obra colectiva. Así Cuéntanos es. quiénes son los que participan en este libro. Bueno, somos, porque estoy dentro de eso, somos 13 los coautores de este libro, editados y además por el gran impulso de la gran Magdalena Mervilá, que parte este libro explorando las manifestaciones del anarquismo antes de que se generara incluso el término anarquismo. Hace un paso por la historia bastante interesante. Luego, con Guillermo González, hacen un análisis sobre los movimientos anarquistas que se dieron en 1919. También está Cristian Garay, que habla sobre el rol de los anarquistas en la Guerra Civil Española. Alejandro San Francisco, que habla sobre el anarquismo a inicios del siglo XX en Chile. Ángel Soto hace lo propio, pero desde una perspectiva latinoamericana. Y además participa, y dado que el tiempo es tirano, participan también Joseph Pearce, Axel Kaiser, Vanessa Kaiser, Felipe Munizaga, Eric Heindel, Cristian León y Pablo Mayer. Bueno, y cuando hablamos de anarquismo, siempre se suele asociar al caos, al desorden, pero el anarquismo es mucho más que eso. ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de anarquismo? Mira, anarquía, así para partir desde la base, anarquía etimológicamente viene del griego anarquía, y que se divide en dos, ¿no es cierto? An, que el prefijo an, que es negación, y arge, que es una palabra en filosofía sumamente importante, que puede traducirse como principio, como mandato, como poder, y por lo tanto las manifestaciones del anarquismo y de la anarquía se pueden tener en que no exista ley, en que no exista gobierno, en que no exista mandato. Y yo creo que en ese sentido también se explica esta complejidad del anarquismo. Es decir, en el anarquismo conviven ideologías contrarias entre sí en relación a que hay algunas que, por ejemplo, no están de acuerdo con la existencia del Estado, pero sí con una gobernanza más allá de lo estatal. Otras miran con muy malos ojos a las mismas jerarquías, siendo que hay otras que, para que se aplique una cosa fuera del Estado, tiene que darse cierta jerarquía. Y por lo tanto ahí es donde se da esta complejidad, desde el anarquismo socialista hasta el anarquismo individualista. Y ahí tú también participas, nos comentaba antes, de este libro con un capítulo que escribiste en coautoría con Axel Kaiser, Así es. sobre el anarcocapitalismo. Cuéntanos un poco del artículo y tu participación en el libro. Bueno, el anarcocapitalismo lo que busca es la no existencia del Estado a través de soluciones de mercado. Eso es lo que busca y a lo que aspira el anarcocapitalismo. El fundamento del anarcocapitalismo viene señalando en primer lugar que el Estado es inmoral, en relación que atenta contra el principio de coacción, pero esto es lo más importante, que señala que el Estado además es innecesario y por lo tanto a todas las soluciones a las cuales nosotros ahora llevamos y decimos es el Estado el que la tiene que darnos estas soluciones, al final a lo que se refiere el anarcocapitalismo, o lo que busca el anarcocapitalismo, es a buscar a todas estas soluciones: justicia, salud, educación, eh, Fuerzas Armadas. ¿Cómo se daría esto sin una solución desde el Estado? Y ahí el análisis que nosotros hacemos es desde el punto de vista del liberalismo clásico, que si bien tienen algunas conexiones, sin duda tienen diferencias muy importantes. ¿Por qué? Porque el liberalismo clásico considera la coacción estatal como un mal, pero como un mal necesario y como un mal que además evita otros males aún peores. Es decir, el Estado existe para que, y entrega coacción para que no existan coacciones mayores entre los miembros de la colectividad. Y ahí también respondemos a unas críticas que nos lanzan siempre desde el anarcocapitalismo a los liberales clásicos, donde también decimos que
el liberalismo clásico no es solo un deseo de que exista, porque muchas veces a los liberales clásicos se los acusa de que como que usted quiere que el león no lo coma o que el tigre no lo coma. Pero obviamente el liberalismo clásico es mucho más que el deseo de limitar el Estado, sino que también es un programa político para limitar el Estado a través del constitucionalismo, a través del imperio de la ley. Y otro punto muy importante, a través de entender la política de forma distinta. Es decir, es muy difícil terminar limitando el poder si nosotros creemos que la política es el espacio donde llegan salvadores a arreglarnos nuestras vidas, en lugar de personas que buscan establecer reglas imparciales en las cuales podamos convivir tranquilamente. Y bueno, el lector que se aproxime a este libro, que se animó a leer este libro, ¿con qué se va a encontrar cuando termine este libro? Mira, yo creo que una de las cosas con la que se va a encontrar es con un gran trabajo editorial de la gran Magdalena Mervilá, es decir, el conseguir economistas, filósofos, historiadores, un gran autor como Joseph Pearce, que tiene una gran biografía del gran Alexander Solzhenitsyn, biógrafo de Tolkien también, se va a encontrar con eso, se va a encontrar con un trabajo editorial muy notable. Y en cuanto a las ideas que yo creo que van en todos los artículos y que pueden encontrar cómo se van especificando en cada capítulo, yo creo que pueden encontrar en primer lugar que las estructuras de poder en las cuales convivimos se van construyendo a través de identidades y lenguajes, pero que también se van construyendo en base a identidades y lenguajes las fuerzas que intentan destruir a estos órdenes establecidos. Y por lo tanto, lo que van a encontrar es cómo se va articulando el lenguaje, la cultura del movimiento anarquista como una especie de paralelo o una especie de sustituto a la misma oferta cultural que da el Estado. En segundo lugar, también nos permite ver cómo el anarquismo, siempre desde un punto de vista muy marginal, es decir, desde el margen, cómo termina atentando también directamente contra las estructuras actualmente establecidas. Y no solamente como una teoría política, sino también como un movimiento político que va atacando directamente a ciertas fuerzas que son muy importantes en la sociedad, como el mismo caso de los carabineros. Hay un capítulo muy bueno de Cristian Garay donde intenta explicar el octubrismo desde esta lógica anarquista muy interesante. Y por último, yo creo que el anarquismo, sobre todo el anarcocapitalismo desde un punto de vista teórico, es interesante a la hora de proponer ciertas alternativas a problemas sociales. Es decir, obviamente el Estado, yo soy un partidario de que el Estado es muy necesario, tiene funciones muy claras, pero también nos tenemos que liberar de esta solución teórica comodín que siempre le damos al Estado. Es decir, el Estado es, si algo falla, es algo bueno. El Estado es el que se tiene que preocupar y entonces en ese sentido, desde ese punto de vista teórico, el comprender que también nos valemos entre nosotros, en eso es muy útil también el anarquismo. Juan Lago, y en este minuto que nos queda, si uno analizara la sociedad chilena y la sociedad contemporánea en general, ¿qué lugar ocupa el anarquismo hoy? Porque sigue los márgenes, ¿qué rol tiene? Yo creo que cumple un rol muy importante para desestabilizar, pero muy, muy pobre para terminar supliendo a la estructura actual. Entonces, en ese sentido, estamos en el peor de los mundos. ¿Por qué? Porque estamos frente a personas que manifiestan el anarquismo, pero sin ofrecer nada a cambio. Al final, lo único que les termina por seducir es el caos. Y lamentablemente, en ese sentido, lo único que terminan haciendo estos agentes del caos es terminar fortaleciendo a quienes quieren utilizar el Estado de una manera más dura posible también. Bien, bueno, queda más interesante conversación con Juan Lago sobre este libro, Anarquismo, una historia, editado por Magdalena Mervilá, muy recomendado, de Ediciones El Líbero. Juan Lagos, muchas gracias por acompañarnos cada semana con un nuevo Entre Libros y Lagos. Un placer. Y nosotros nos vamos, y yo les recuerdo que tenemos concurso en nuestras redes sociales. Ahí va a poder estar participando por un libro, el libro de la semana pasada, Historia de la Filosofía. Así que
muy, 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 muy atentos a eso. Nosotros nos vamos. Que tenga un muy buen fin de semana. La próxima semana yo no voy a estar en Llegó la Hora, pero los dejo muy bien acompañados porque voy a estar con Juan Lagos. Nos vemos, que esté muy bien. Chau.